Queridos amigos, esta reflexión corresponde al 14 domingo durante el año. El Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Y tomo como título de esta reflexión las mismas palabras de Jesús cuando se encuentra con la reacción de su gente y dice: no desprecian a un profeta más que en su tierra. Como decimos nosotros, más fácil, nadie es profeta en su tierra. Bueno, Jesús llega a su pueblo con sus discípulos. Él se fue como carpintero y regresa como maestro con sus discípulos. Y Marcos no habla de un gran recibimiento, ni de que la gente lo busque, como en otros lugares que en cuanto llegaba Jesús se amontonaban, como acontecía en casi todas partes, ¿no? Y recién el sábado, que es el día que se encontraban los judíos en la sinagoga, Jesús va a la sinagoga y ahí toma la palabra y ahí comienza a enseñar, haciendo algo que en las costumbres de aquella época de los judíos cualquier varón adulto podía hacer, también explicar, hacer un comentario, leer la palabra y hacer un pequeño comentario. Pero la diferencia está en que la enseñanza de Jesús es una enseñanza disruptiva, novedosa, original, profunda, ¿no? Y esto les llama la atención, porque ellos no pueden entender cómo este hombre, al que conocían desde niño, de golpe pueda enseñar estas cosas, y con la autoridad con que lo hace. Pero además también reconocen, porque ellos sí reconocen esto, que de sus manos nacen milagros. No niegan estas maravillas que él obra, ni el modo de predicar con esa autoridad y esa originalidad. Pero digamos que no les sirven para terminar de seguir a Jesús, de aceptarlo, podemos decir, ¿no? Esto de Jesús tan llamativo, que los mismos paisanos reconocen, no generan en ellos admiración, seguimiento, escucha, conversión, ¿no? Al revés, dice el Evangelio, se transforma en un escándalo. Es una palabra fuerte. Se transforma en un escándalo. Les resulta una novedad, digamos, una realidad que ellos no pueden acoger, no pueden recibir, no pueden entender, ¿no? En realidad Marcos, hay que decirlo, nunca esconde las tensiones que existieron entre Jesús y su familia. Los otros evangelistas tampoco. Lucas, en el texto paralelo, llega a decir que sus paisanos, después de la predicación, lo quisieron tirar de un barranco. Donde estaba construido el pueblo, lo quieren tirar de un barranco. Jesús, por una parte, toma con naturalidad, o parece que lo toma con naturalidad, porque expresa ese refrán como diciendo: ya lo sabía, nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Ni entre sus parientes ni en su casa, dice. Ahora, nosotros tenemos la obligación de hacernos la pregunta, porque esto es el modo de aplicar el Evangelio a nosotros. ¿Por qué piensan ustedes que sucederá esto? ¿Por qué nadie es profeta en su tierra? ¿Y por qué Jesús tampoco fue profeta en su tierra? Yo tiro algunas pistas, pero me encantaría que ustedes vayan pensando la razón de esto, ¿no? Uno puede preguntarse que es por la envidia. La envidia es tremenda, ¿no? Y quizás que un par de ellos, ¿no?, se destaque de esa manera, les puede generar con mucha seguridad un poco de envidia. Tal vez porque se sienten muy movilizados por el mensaje de Jesús. Puede ser otra razón, ¿no? Por las exigencias de este mensaje, por el estilo de vida que propone, porque les rompe su rutina, porque los saca de su zona de confort. Incluso al ser algo novedoso es lógico que uno tenga como ciertos miedos, ¿no? Siempre lo nuevo nos produce ciertos miedos, nos desestabiliza un poco. Seguramente también los prejuicios. ¿Ven? Ellos tienen prejuicios, ¿no? Jesús está catalogado, ya tiene la etiqueta, es el carpintero. Y se sabe qué se puede esperar de un carpintero. Como suele decir el refrán: no, zapatero a tus zapatos, carpintero a tus maderas, digamos, ¿no? Y Jesús, tan etiquetado así, no puede romper esa etiqueta de que es el carpintero. Es el carpintero. Tal vez también sea porque a veces, curiosamente, un conocimiento demasiado humano de Jesús tampoco ayuda. Y si lo conocemos nosotros, desde chico estaba con nosotros, jugaba con nosotros, se reía con nosotros, iba a la sinagoga con nosotros.
conocemos a su madre, María, a sus hermanos, los nombra incluso, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a enseñar si lo conocemos tanto, ¿no? Seguramente no conocerían, por supuesto, la historia de la concepción de Jesús que nos cuenta Lucas, ni se imaginarían que era hijo de Dios, porque obviamente si no hubiera sido lógico lo que estaba haciendo Jesús. Jesús pasó por uno de tantos, fue uno más de ellos, y uno más de ellos, uno de tantos, ¿qué nos viene a enseñar? ¿Qué nos puede enseñar? Otra razón sería esta, miren, que Jesús al dejar la carpintería, José habría muerto, la tradición nos dice que habría muerto, se va con el movimiento del Bautista y rompe con una tradición que es que el primogénito, porque eso sí sabemos que Jesús tenía más hermanos, pero él era el primogénito, estaba encargado de la casa, quedaba como jefe de familia, y Jesús se va, Jesús los abandona. Tal vez por eso Marcos no dice hijo de José, es raro eso, rarísimo, porque entre los judíos la línea es así de ascendente, es la línea paterna, digamos, ¿no es cierto? Cuando ellos hacen sus genealogías es por padre, y Marcos dice es hijo de María. José no existe prácticamente en este evangelio, en esta escena, digamos, ¿no? Bueno, eso tal vez puede ser. Tal vez podemos incluso pensar por cierto desprecio al pobre, como uno de nosotros, ¿no? Alguien que es tan simple como nosotros. ¿Puede salir algo bueno de acá? Ya lo había dicho Natanael, que después fue discípulo de Jesús, ¿no? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y también los jefes religiosos, cuando Nicodemo intenta defender a Jesús, porque lo querían condenar sin escucharlo, Nicodemo hace una pequeña defensa, dice, pero vos no conocés las Escrituras, Nicodemo, ¿no leíste que de Galilea no sale nadie, no sale ningún profeta nunca? Bueno, evidentemente hay razones, ¿no? Bueno, y podríamos seguir preguntándonos por más razones, ¿no? Pero fíjense qué curioso, ¿no? Ellos son testigos, tienen, digamos, el privilegio de escuchar personalmente a Jesús, de ver, de admirar sus milagros, y nada de eso les sirve para creer en Él. Nada les sirve para creer en Él. No tienen esa fe que vimos el domingo en esa mujer con hemorragias, ¿no? Que se anima, venciendo todos sus miedos, a tocar el manto de Jesús. Ni de Jairo, y contra toda evidencia camina con el Maestro a resucitar a la hija que ya le han dicho que está muerta. Bueno, tal vez, yo digo, esto nos pasa un poco a todos, ¿no? A mí me gusta un cuento, no es más que un cuento, ¿no? Pero podría ser, que dice así, ¿no? Hay un señor que estaba enfermo grave, va a un médico y le dice, usted está enfermo grave, tiene que hacer esto, tiene que operarse. No le gusta nada. Va a un segundo médico y le dice, sí, señor, usted tiene una enfermedad muy grave, tiene que operarse. Va a un tercer médico y un cuarto médico, le dicen lo mismo, señor, usted tiene una enfermedad muy grave, tiene que operarse. Entonces, no conforme, va a un quinto médico. Y el quinto médico le dice, no, señor, usted no tiene nada. Quédese tranquilo, esto va a pasar. Y cuando sale dice, ven, por fin yo encontré un médico inteligente. Por fin encontré un médico inteligente. En esa misma línea creo que es un poco lo que hemos escuchado, ¿no? Ellos esperan un Mesías a su gusto y paladar. ¿Ven? Y Jesús no lo es. Jesús rompe todos los moldes de Mesías, de Rabí. Yo quiero con esto decir que muchas veces nosotros creemos en aquello que queremos creer, creemos en aquello a que elegimos creer. Y me pregunto, ¿no? ¿Por qué yo creo en un periodista y no en otro? ¿Por qué yo leo un diario y no otro? ¿Por qué veo un programa de televisión y no otro, no? Porque elegimos desde nuestra historia personal, desde nuestra mentalidad, desde nuestros criterios, ¿no? Desde el lugar social donde estamos instalados, donde pasamos nuestra vida. Elegimos a quién creer. Y miramos la realidad siempre desde un lugar determinado, donde estamos parados o sentados en la vida. Y pasa igual con el Evangelio. El Evangelio los leemos siempre desde un determinado lugar y con unos determinados criterios. Y muchas veces entonces le hacemos decir al Evangelio lo que el Evangelio no dice, lo interpretamos a nuestra conveniencia. Bueno, Jesús, a pesar de que sabe lo del profeta y lo dice con naturalidad, sí se extraña de su falta de fe. Y yo creo que estoy muy seguro que él sintió profundamente el dolor
de que aquellos más cercanos, más queridos de Él, si ustedes quieren, que necesitaban salvación, que eran pobres gentes necesitadas de salvación, rechacen la salvación, la liberación, el camino de sanación, de libertad y de vida verdadera que Él les trae. Y claro, también lo toma no solamente como una cosa personal, rechazan mi persona. Él dice, rechazan un profeta, ningún profeta. Quiere decir que están rechazando de alguna manera, no a Él, sino a aquel en nombre de quien habla el profeta. Están rechazando a Dios. Para muchos de nosotros quizás este rechazo, este fracaso de Jesús, ¿no? Este profeta fracasado que es Jesús hoy, puede alentarnos en los momentos de crisis, en los que sentimos que nuestra predicación, nuestros llamados a construir un mundo mejor, más justo, según el sueño de Dios, caen en el vacío. Cuando no logramos encantar a nuestra gente, ¿no? Con el mensaje de Jesús, con su persona, ¿no? Bueno, desde luego tenemos que preguntarnos si nosotros mismos estamos encantados con Jesús, enamorados de Jesús, y tratamos de vivir a full ese mensaje, ¿no? Porque el profeta, antes de hablar, escucha a Dios y se enamora, se deja poseer por ese mensaje. Bien, qué bien se aplican a Francisco, al Papa Francisco, esta escena, ¿no? El Papa Francisco no es profeta en su tierra. Todo el mundo lo conoce, conocemos su historia, sus luces, sus sombras. Para unos es su etiqueta de populista, kirchnerista, progresista. No viene a Argentina y todos sabemos que tendría que venir a Argentina, estamos seguros y afirmamos y nos enojamos. El Papa Francisco debe sentir esto. Este domingo él sentirá esto, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Pidamos la gracia en este día de superar prejuicios, de limpiar nuestra mirada, de sacar la viga de nuestros ojos para poder mirar a Jesús, mirar su Evangelio, leer el Evangelio de una manera nueva y diferente, no desde nuestros prejuicios y desde donde siempre lo leemos. Animémonos a romper nuestros paradigmas, nuestros modos tradicionales de enfocar el Evangelio y de mirar a Jesús. Y creamos de verdad que muchas veces Dios habla a través de gente sencilla, humilde, pobre. Hay que escucharla, porque así fue la historia de Jesús. No le creyeron por eso. Tal vez nosotros esperamos sabios discursos, señales milagrosas, signos, Nos encanta todo eso, ¿no? Lo que es raro, digamos. Sin embargo, Jesús fue uno de tantos y nos habla en las cosas más cotidianas y más sencillas de cada día. Que sepamos, hermanos y hermanas mías, escuchar cada vez mejor al Espíritu de Dios.